¿Quién es el monstruo y quién es el hombre? Esa es la pregunta que Disney se atrevió a hacer en 1996 y que casi 30 años después todavía no hemos terminado de responder. Porque mientras el resto de películas de Disney te venden magia y finales felices, el jorobado de Notre Dame te pone de frente con el fanatismo, el abuso del poder y la crueldad social y te obliga a mirar cosas que ninguna otra película familiar se atrevió a mostrar nunca más. ¿Qué es lo que haces? Tan solo imaginaba alrededor de tan bello cuello una soga. Yo sé lo que te imaginas. Disney estrenó El jorobado de Notre Dame en 1996, basándose en la novela de Victor Hugo, una historia sobre la opresión hacia los grupos marginados, sobre figuras que abusan de su poder para justificar las acciones más retorcidas en nombre de sus creencias, y sobre una pregunta tan incómoda como vigente: ¿quién es realmente el monstruo y quién es el hombre? Casi 30 años después, estos temas siguen siendo parte de nuestra realidad. Todavía existen personas que usan su ideología, su creencia o su autoridad para justificar la discriminación, la violencia y el odio. Por eso, para mí, El jorobado de Notre Dame no es solo la película más madura de Disney, es también la más realista. Así que vamos a responder esa pregunta y vamos a analizar esta película a fondo. Comencemos. La película comienza con lo que es probablemente una de las mejores introducciones en la historia de Disney. Luego pasamos a Clopin, el cual es un gitano que está contando la historia del misterioso campanero a unos niños. Y la historia comienza con varios gitanos queriendo ir a Notre Dame a buscar refugio por estar asustados, pero pues resulta ser una emboscada y llegan los policías, en donde hace prisión uno de los mejores villanos de Disney, el juez Frollo. Resonando en Notre Dame. ¡No, amigo, pobrecito, no! Sería purgar el vicio y la maldad. Esto sí es aura, amigo, no como las mamás que andan haciendo ahora con la pelea esta de aura, que parecen unos mongólicos. Frollo ordena llevar a los gitanos al Palacio de Justicia, pero no sé cómo, what the fuck, se les escapó una de ellas y Frollo la sigue. La bicha hace parkour, se va por todos lados, corre, intenta pedir asilo, pero no puede. ¡No! Y Frollo la alcanza y le quita a los bebés y la mata, amigo, what the fuck. No conforme con eso, dice esto sobre el bebé. Un monstruo. What the fuck, amigo. Y su primer pensamiento es lanzarle una puta fuente. ¿Qué carajo le pasa? Llega el archidiácono, o como se diga, amigo, y le dice: hey, pequeño, para un poco, espera un momento. Pero él dice: no, pequeño, se tiene que morir, tiene que ir al infierno porque yo lo digo. Pero él dice: no, has derramado mucha sangre, papito. Y a esta criatura quisiste matar a los pies de Notre Dame. Tengo limpia la conciencia. Frollo intenta justificarse diciendo que es un demonio y que lo llevará al infierno porque aparentemente matar bebés ahora es parte de la obra de Dios. Pero el archidiácono empieza a cantar y consigue despertar algo que Frollo sí teme: el juicio de Dios. Y por vez primera en su alma él sintió temor. Le dice que si quiere pagar su deuda tiene que quedarse con el niño y criarlo como si fuera suyo. Cría al niño como si fuera tuyo. ¿Qué? ¿Debo cargar con este deforme? Muy bien. Y literalmente la agarra y se toma cualquier cosa y dice: bueno, sí, lo voy a criar como si fuera mío, pero voy a vivir contigo. Así está yo, amigo, no, jojo. En el campanario, tal vez. ¿Quién sabe? El Señor sabe por qué hace las cosas. Criatura tan extraña puede ser alguna vez útil a mí. Solo lo hizo porque algún día le será útil, amigo, no. Así que la película comienza con la pregunta central de esta historia: ¿quién es el hombre y quién es el monstruo? Pero más adelante responderemos esa pregunta. Probablemente una de las mejores introducciones de Disney, los mejores 5 minutos para introducir a un villano. Y luego pasamos a nuestro protagonista, Quasimodo, que está ayudando a un pajarito a intentar volar. También nos enteramos que es el día del Festival de los Bufones, y esto nos dice mucho sobre él, porque Quasimodo quiere libertad, que no puede tener. Vamos, nadie desea estar enjaulado para siempre.
A Quasimodo se le ve notablemente triste y vemos que tiene unas amigas que son gárgolas de piedra, de las que hablaremos bien más adelante. Pero Quasimodo simplemente hoy no se siente de humor, aunque las gárgolas insisten en que es su día favorito y debería aprovecharlo. Él simplemente está triste por no poder ir, aunque las gárgolas intentan animarlo. Cuasi escucha una antigua espectadora. La vida no es un deporte de mirones. Si pasas el tiempo observando, verás tu vida pasar y tú te quedas atrás. What the fuck, amigo, qué profundo, no. Y cuando ya está inspirado a ir a decirle a Frollo que él va a ir al festival y que le mama un huevo lo que le diga. No, amigo, llegó Frollo. Buenos días, amor. Toda su confianza se va a la verga, amigo. Igual se sienta a comer con Frollo, donde van a practicar el alfabeto, pero al llegar a la F, tristemente a Quasimodo se le sale decir festival. Y Frollo dice no, mamita, no. Empezamos a ver la dinámica de poder que manejan estos dos. Frollo no necesita encerrarlo con cadenas, lo controla psicológicamente. Primero utiliza el clásico yo te salvé. Cuando tu cruel madre te abandonó aún siendo niño, otro en mi lugar te hubiera ahogado. Y así me agradeces que te haya acogido y educado como un hijo. Lo siento mucho. Después lo aísla, le hace creer que nadie más podría aceptarlo. Es malo, y nadie en él sinceridad ha de ofrecerte. En mí puedes confiar. Y finalmente le repite constantemente que es feo, deforme y diferente. Estás deforme Deforme estoy. y eres muy feo. Soy muy feo. Por esos crímenes el mundo no perdona. No puedes comprender. Tú eres quien me defiende. Fuera te verán como un gran monstruo. Monstruo. Te despreciarán, se burlarán. Frollo se convierte en la única persona que Quasimodo cree que puede necesitar, y cuando alguien es tu único contacto con el mundo exterior, es muy fácil hacer que dependa completamente de ti. Frollo consigue algo todavía más peligroso, que Quasimodo no solamente lo obedezca, sino que lo vea casi como una figura divina. Y cuando Frollo se va, Quasimodo empieza a cantar sobre su deseo de conocer el mundo. Quasimodo no está encerrado porque sea peligroso, está encerrado porque Frollo consiguió convencerlo de que el mundo lo odiaría por su apariencia. Nunca olvidaría cada instante fuera. Quasimodo termina la canción, conocemos a Febo, que regresa a París para ocupar su puesto bajo las órdenes de Frollo. En ese momento conoce a Esmeralda y desde ese momento queda flechado. Un niño viene a avisarle a Esmeralda que los guardias vienen. Ella igual lo jode, amigo, y logra escaparse. Y Febo ve todo esto e incluso la ayuda. Hasta se le cayeron unas monedas y se las devuelve. Y humilla a los guardias por zorritos. What the fuck, amigo, qué épica esta parte, amigo. ¿Qué pasa con el soundtrack de esta película? Después, Febo conoce a Frollo y es que la película comienza a explicar el sistema de creencias que sostiene toda esta persecución. Frollo le dice que los gitanos despiertan los instintos paganos de la gente. Paganas despiertan los bajos instintos de la gente. Y me llamaron de las guerras para capturar quiromantes y adivinas. Hasta yo digo eso, amigo, what the fuck, enfermo. Durante 20 años me he encargado de los gitanos. Por uno. Frollo lleva años persiguiéndolos y asegura que se han multiplicado porque tienen un escondite llamado la Corte de los Milagros. Su objetivo es encontrarlos y eliminarlos. Pero aquí hay una pregunta importante. ¿Cómo carajo dejan que Frollo haga todo esto? Para responder esta pregunta tenemos que pensar que esta película está ambientada en una época y una sociedad donde la iglesia tenía una enorme influencia sobre la vida cotidiana y los grupos considerados diferentes podrían ser criminalizados, perseguidos y tratados como inferiores. Y ese contexto permite que aparezcan personas como Frollo, que utilizan la autoridad y la religión para presentar sus propios prejuicios como si fueran justicia divina. Lo importante es que Frollo no se considera un villano, él realmente cree que está haciendo el bien. Y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador y realista a la vez. Quasimodo decide ir al Festival de los Bufones y tiene sentido. Si existe un lugar donde alguien como él debería poder pasar desapercibido, es justamente un festival donde todos llevan máscaras y todo es al revés. Todo es al revés en este festival. Todo es al revésado. Es un mundo trastornado. Termina por accidente entrando a la carpa de Esmeralda y en su primera interacción ella no lo juzga por su apariencia. Bueno, cree que lleva una máscara. Por cierto, gran máscara.
Pero Quasimodo igual lo agradece, porque para él eso ya es algo completamente nuevo. Vemos que Frollo llega al evento e igual lo está recontra fastidiando. Luego está caidísimo por Esmeralda. Usted qué repugnante, capitán. Sí, señor. Claro, Esmeralda hace un acto con esta canción de fondo solamente para una vez más humillar a Frollo. Entonces empieza la competencia para encontrar al hombre más feo de Notre Dame. Y cuando descubren que Quasimodo no lleva una máscara... ¿Qué fue esta reacción, amigo? Yo cuando llega mi mamá y no he congelado el pollo. Lo coronan y todos celebran. Y por unos segundos Quasimodo puede experimentar algo que prácticamente nunca había tenido: aceptación. Hasta que la multitud decide convertirlo en una atracción, lo humillan, le lanzan cosas y se burlan de él. Y acá la película hace algo muy importante. El personaje que todos llaman monstruo acaba de ser víctima de una crueldad completamente humana. Frollo observa todo y no hace absolutamente nada, aunque ve a Quasimodo pidiendo clemencia. Frollo lo ignora y la única persona que decide intervenir es Esmeralda. Ella desafía a Frollo. Lastimas a este chico en la forma que maltratas a mi pueblo. Pregonas justicia, pero eres cruel con los que más necesitan tu ayuda. ¡Silencio! ¡Justicia! Y según él va a pagar por esa insolencia, pero Esmeralda básicamente le responde que aquí el único bufón es él. Ustedes contra mí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Explotada, amigo, what the fuck. Frollo manda a unos guardias en contra de ella, pero Esmeralda se los come vivo de 1000 formas diferentes. Ok, no literalmente, amigo, por favor. Incluso terminan por destruir las carpas de Frollo, humillándolo, pero la paleta de colores cambia y ahora Quasimodo tiene un tremendo problema con Frollo. Lo siento, amo. Nunca más le desobedeceré. Y ahí la película vuelve a ser un contraste visual muy interesante. Mientras Frollo representa el control, orden y rigidez, Esmeralda representa la libertad, movimiento y caos. Esmeralda se refugia en la catedral y Phoebus la sigue. Yo la más disimulada, ¿sabes? Iba a la iglesia a hablar con Esmeralda, donde Esmeralda dice: Matega y una changa, papá, ¿qué hace aquí? ¿Qué es lo que quiere? Phoebus intenta disculparse, se presenta y ella descubre que no es como otros soldados. Él solamente quiere saber su nombre. Si no vas a arrestarme, ¿qué es lo que quieres? Me conformo con tu nombre. Esmeralda. Bello. Y yo soy la cabra, amigo. Pero entonces llega Frollo. Phoebus le explica que Esmeralda pidió asilo y que por lo tanto no pueden llevársela. Claro, era una mentira y en realidad Esmeralda cree que Phoebus la engañó. Y cuando Phoebus se va, Frollo revela su verdadero rostro. ¿Crees que me engañaste? Pero soy muy paciente. Y los gitanos no resisten estar entre muertos. What the fuck, esto, amigo, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. What the fuck, amigo, ¿qué te pasa, enfermo? Tan bello cuello, una soga. Yo sé lo que te imaginas. Dios, qué enfermo, amigo. ¿Qué va pasando en una película para niños? Frollo tiene un conflicto interno brutal. Desea a Esmeralda, pero al mismo tiempo considera a sus propios deseos pecaminosos. Y como no puede aceptar que el problema está dentro de él, hace lo que hacen muchas personas que son incapaces de responsabilizarse de sus propios actos. Proyecta toda la culpa sobre ella. Esmeralda se convierte simultáneamente en el objeto de su deseo y en la supuesta causa de su pecado. Y esto nos lleva a una de las mejores canciones de la película. Cuando Frollo se va después de hacer tremenda atrocidad, Esmeralda comienza una de las canciones más reales de la película, que es Dios ayude a los marginados. Clemencia te piden, amor quieren ver. Mira mi pueblo. Que mientras Frollo utiliza a Dios para justificar la persecución de los gitanos, Esmeralda hace exactamente lo contrario. Le pregunta a Dios por qué permite que las personas inocentes sufran. Ella no está pidiendo riqueza, poder, ni que Dios la convierta en alguien especial. Está pidiendo algo mucho más básico: que ayude a quienes están siendo perseguidos simplemente por ser diferentes. Los dos hablan de Dios, pero lo utilizan para cosas completamente opuestas. Frollo utiliza la religión para justificar su odio y Esmeralda recurre a la religión porque está
está buscando justicia. Lo interesante es que la canción no solo habla de los gitanos, Esmeralda se incluye a sí misma entre los marginados y ella también sabe que pertenece a un grupo que la sociedad considera inferior. Y poco después Quasimodo baja de la torre y observa a Esmeralda, pero todos lo echan diciendo que es su culpa que ellos estén allí. Quasi pobrecito, amigo, no lo traten así, pendejo. Él se va, pero Esmeralda lo sigue y acá empieza lo que sería una gran amistad. Acá vemos otra vez la manipulación de Frollo haciendo estragos en la cabeza de Quasimodo, ya que repite que los gitanos son malos y que él mismo es un monstruo al que nadie aceptaría. Pero Esmeralda simplemente le toma la mano y le lee la palma. Él me crió. ¿Cómo pudo un hombre tan cruel criar a alguien como tú? ¿Cruel? Oh, no. Salvó mi vida. Me aceptó cuando nadie más lo hubiera hecho. Soy un horrible monstruo. ¿Te dijo eso? Mírame. Y le demuestra que ahí no hay ni una sola línea de monstruo. Y este momento es importantísimo porque es la primera vez que alguien no intenta decirle a Quasimodo quién es. Simplemente lo ves como una persona y le muestra un poco de amabilidad. Quasimodo le ayuda a escapar, pero antes de irse promete que volverá a visitarlo y le da un collar para que pueda encontrar la Corte de los Milagros si algún día la necesita. Se pide en alta. What the fuck, amigo, cálmate un poco. ¿Qué es lo que pasa? Dile de mi parte que no quise atraparla aquí. Era la única forma de salvar su vida. ¿Se lo dirás? ¿Sí o no? Si te vas, ahora. Pasamos a Frollo, a Fuego Infernal, que es una canción que nos revela absolutamente todo sobre Frollo. Y porque su danza veo y sus ojos como llamas son. No estamos viendo un villano mágico, no tiene poderes sobrenaturales, no necesita lanzar hechizos, tiene autoridad, miedo y una incapacidad absoluta por controlar sus propios impulsos. Él ve a Esmeralda como algo prohibido, como una tentación que lo consume. En lugar de reconocer que esos deseos son suyos, decide culparla a ella. Ese es el verdadero terror de Frollo. No es Esmeralda, no son los gitanos, ni siquiera es Quasimodo. Es enfrentarse a sí mismo y al juicio de Dios. Por eso, Fuego Infernal es tan importante, porque después de esta canción sabemos que todo lo que hará a continuación nace de esa mezcla de deseo, fanatismo y miedo. Se fue. Frollo empieza a buscar a Esmeralda por toda la ciudad y cuando llega a un granero y no consigue la información que quiere, ordena a Febo que lo queme con la familia dentro. Claro, Febo se niega y Frollo lo hace igualmente. Aún así, Febo salva a la familia y es condenado por traición. Esmeralda observa todo y cuando están a punto de ejecutarlo, interviene para darle tiempo de escapar. Lastimosamente, una flecha alcanza a Febo y cae al río. Esmeralda va tras él y escucha: Encuentren a la gitana y si hay que quemar la ciudad por completo, que así sea. Y mientras tanto, París aparece prácticamente consumido por el fuego. Y entonces hay que preguntarnos algo. ¿Por qué Frollo quiere tanto a Esmeralda? Porque Esmeralda no solamente representa aquello que desea, también representa todo aquello que Frollo desprecia. Libertad, igualdad, una cultura que él considera inferior y una persona que no acepta someterse a su autoridad. Tenerla significaría para Frollo dos cosas: satisfacer sus deseos y demostrar que finalmente consiguió someter aquello que tanto desprecia. Y de ahí la hipocresía. El hombre que predica pureza y justicia termina cometiendo algunos de los actos más horribles precisamente porque no puede controlar sus propios deseos. Mientras esto ocurre, las gárgolas siguen intentando convencer a Quasimodo de que Esmeralda podría sentir algo por él. Y aquí tengo una teoría sobre ellas, porque si te pones a pensar, las gárgolas son bastante raras dentro de la película, o yo diría contrastantes. Estamos viendo una historia sobre persecución, fanatismo, abuso de poder y discriminación, y de repente aparecen tres estatuas haciendo chistes. En los 90 Disney sabía que estaba adaptando una de las historias más oscuras de Víctor Hugo para un público familiar. Las gárgolas funcionan en buena parte como un mecanismo para suavizar el tono y mantener la película dentro de los límites de una producción familiar. Pero el problema es que nunca consiguen ocultar completamente la oscuridad de la historia, porque mientras las gárgolas hacen un chiste, nosotros sabemos que Frollo está persiguiendo a una minoría, acaba de intentar quemar a una familia. Sabemos que Quasimodo vive aislado y manipulado, y ese contraste hace que las gárgolas sean como extrañas, como ¿qué haces ahí, bro? ¿Sabes? Pero al mismo tiempo es
una forma de tomar aire fresco. Es lo mismo, también son necesarias para entender cómo Disney intentó equilibrar el tono tan oscuro de la película. Esmeralda consigue llevar a Febo hasta la Catedral de Notre Dame y le pide ayuda a Quasimodo. Y Quasimodo, como el tipazo que es, decide ayudarla. Pero mientras Esmeralda cura las heridas de Febo, Quasimodo se da cuenta que ella está enamorada de él. Febo le lanza la típica de la flecha me pegó al corazón y se besan. Pero el que le pegó esa flecha fue Quasimodo, pijo, porque lo ve todo y algo se rompe dentro de él. Porque aunque tenía la autoestima completamente destruida por todo lo que Frollo le había hecho creer, todavía conservaba esa pequeña chispa de esperanza de ser amado. Y aquí aparecen unas discusiones más comunes sobre esta película. Esmeralda debió quedarse con Quasimodo, pero no. Y quien piensa eso se está perdiendo de una de las ideas centrales de la película. La película nunca fue con quién debería quedarse Esmeralda, la pregunta era quién es el hombre y quién es el monstruo. Frollo ve Esmeralda como un demonio. El hombre se considera justo y correcto, la convierte en la encarnación de todo aquello que quiere destruir. Quasimodo la ve como un ángel, pero precisamente por eso también la idealiza para él representar la bondad que nunca recibió. Febo simplemente la ve como humana. Y esto es importantísimo, los dos primeros, aunque desde extremos completamente diferentes, cometen el mismo error. Dejan de ver a Esmeralda como una persona independiente y lo convierten en aquello que necesita que sea. Quasimodo la idealiza porque representa la bondad, pero la demoniza porque representa un deseo que no puede controlar. Febo, en cambio, acepta quién es ella sin necesitar convertirla en un símbolo. Por eso, el rechazo de Esmeralda es tan importante. Solo siente que si ella no puede pertenecerle, merece morir. Quasimodo entiende que no puede tenerla y aún así decide ayudar a la persona que ella eligió. Eso es humanidad. Y de eso se trata la película, de esa pregunta. Por eso es tan importante. Frollo llega a la catedral y Quasimodo intenta esconder a Febo. Pero Frollo ya sabe que Quasimodo ayudó a Esmeralda y vuelve a manipularlo. Le dice que ya encontró su escondite y que al día siguiente atacará la Corte de los Milagros con 1000 de sus soldados. Sé que tú la ayudaste a escapar. Piensa en tu madre. Mañana al alba los atacaré con 1000 de mis hombres. Febo despierta y gracias al collar que Esmeralda le dio a Quasimodo, descubren que tiene un mapa de París y los dos deciden trabajar juntos y siguen el mapa hasta llegar a un cementerio donde encuentran un pasadizo secreto, pero les tienden una emboscada. Clopin aparece y empieza a cantar sobre la Corte de los Milagros y por un momento parece que nuestros protagonistas van a terminar colgados, hasta que aparece Esmeralda, cual dice: ¡Hey, pequeños, calmen un poco, mis locos! Cuando le quitan la venda a Febo, advierte que Frollo está llegando. Y sí, Frollo llega con un ejército completo, 1000 hombres para perseguir a una comunidad. 20 años de búsqueda. La Corte de los Milagros al fin es mía. Siempre supe que algún día me serías útil. ¿De qué estás hablando? Solo que él me condujo a ti, querida. La batalla termina con Notre Dame y París convertidos prácticamente en un campo de guerra. Y dice que, bueno, todos están invitados a hacer una carnita asada en su casa mañana, pero que ellos son la carne. Al día siguiente, Frollo prepara la ejecución de Esmeralda, pero antes de quemarla, le ofrece un trato. Puedo salvarte de las llamas de este mundo y del siguiente. Elígeme o el fuego. ¡Qué puto asco! Nadie diría que sí, nadie, no importa qué pasa. Ella lo rechaza y Frollo se dispone a quemarla. Mientras tanto, Febo está encerrado y Quasimodo permanece encadenado. Las gárgolas intentan convencerles de que actúe y entonces Quasimodo ve las primeras llamas. En ese momento rompe las cadenas que durante toda su vida simbolizaron que era un monstruo y por primera vez no obedece a Frollo, se rebela. Quasimodo salva a Esmeralda, la lleva hasta la Catedral de Notre Dame, pero Frollo, completamente cegado por su idea de justicia divina, decide violar incluso las reglas del lugar que dice defender. Y aquí empieza un caos absoluto. Quasimodo y las gárgolas prácticamente juegan al Grill, pero sin pájaros. Y Febo consigue escapar, reúne a los ciudadanos y comienzan a enfrentarse a los soldados. Ciudadanos de París, Frollo ha perseguido a nuestro pueblo, ha saqueado nuestra ciudad, ha declarado guerra a Notre Dame.
Y ahora se forma una tremenda guerra en Notre Dame. Sacan a los ciudadanos encerrados y empieza una guerra. Coñazo por aquí, lanzar algún ladrillo por allá, que se mueran unos soldados por ahí, que se mueran otros soldados por allá. Incluso la carga la lanzan una catapulta, amigo. No, amigo, mataban a todo el mundo. Literalmente mataban a todo el mundo. Yo no sé cuánta gente murió aquí, pero estoy segura que murió mucha gente acá. Hasta la cabra se parte a uno. What the fuck, amigo, qué forma tan estúpida de morir. No, bueno, no, amigo, lanzaba lava, what the fuck. Mientras tanto, Frollo consigue entrar en Notre Dame. Quasimodo va a buscar a Esmeralda para decirle que ganaron y se da cuenta que ella ya no está. Luna se fue para el otro barrio. Frollo llega fingiendo que está ahí para darle un poco de amabilidad, pero Frollo intenta atacarlo por la espalda. Pero Quasimodo ya no es el mismo hombre que conocimos al principio. Escúcheme usted, toda la vida me ha dicho que el mundo es oscuro y cruel, pero ahora veo que lo único que hay oscuro y cruel es gente como usted. Frollo intenta asesinar a Esmeralda, pero Quasimodo hace parkour por toda Notre Dame y se esconde. Pero ¿cómo te vas a esconder ahí, viejo de verdad? ¿Cómo te vas a esconder ahí? No puedes ser tan estúpido. Las piernitas no le daban, ¿o qué onda? Frollo finalmente revela la verdad. Debí saber que arriesgarías tu vida por salvar a esa bruja gitana, al igual que tu madre murió tratando de salvarte. ¿Qué? Ahora haré lo que debía haber hecho hace 20 años. Quasimodo consigue enfrentarlo. Quasimodo saca la carta de uno, de la devuelvo. Frollo termina colgando de una gárgola. Por un instante parece que Frollo va a ganar e intenta asesinar a Esmeralda una vez más. Y él castigará a los malvados y los condenará al fuego infernal. Y Frollo cae. Yo me descuido por un momento. Ni el arroz, ni el diablazo. Quasimodo ya no puede sostenerse y para Esmeralda pesa demasiado. ¡No, Quasi, no! Pero justo cuando parece que todo terminó, Febo lo salva. Quasi, ídolo, máster, maremoto, terremoto, todo. Al final de la película, Quasimodo es el héroe de Notre Dame. Incluso logra tener el cariño de una pequeña niña, lo cual es algo sumamente conmovedor. La película terminó justo como empezó, con las campanas. Original, nada de filtro. Original. ¿Ok? ¿Me copias? Google, ¿me copias? Y entonces volvemos a la pregunta del inicio. ¿Quién es realmente el monstruo y quién es el hombre? Porque si analizamos a Quasimodo, encontramos a alguien que fue manipulado prácticamente durante toda su vida, vivió aislado, sin amigos, sin una verdadera figura objetiva y bajo el control de alguien que constantemente le hizo creer que era inferior. Frollo le enseñó que era feo, que era diferente y que nadie lo aceptaría, que necesitaba esconderse. Y aún así, Quasimodo decidió ser bueno. Ayudó a Esmeralda, protegió a Febo, perdonó y cuando tuvo más que suficientes razones para odiar al mundo, no permitió que ese odio definiera quién era. Incluso cuando Esmeralda no le correspondía sus sentimientos y eligió a Febo, Quasimodo nunca decidió que ella debía sufrir por eso. Ahora miremos a Frollo. Frollo tenía poder, tenía autoridad, tenía educación, tenía una posición privilegiada y sin embargo utilizó todo eso para perseguir, manipular, discriminar y destruir a cualquiera que considerara inferior. Entonces, ¿quién es el monstruo? ¿El hombre que nació con un rostro que asustaba a los demás pero aprendió a amar, ayudar y perdonar? ¿O el hombre que tenía el rostro, la posición y la autoridad que la sociedad consideraba respetable pero que utilizó todo eso para hacer cosas monstruosas? Ahí está la respuesta. El Jorobado de Notre Dame no es la película más realista de Disney porque carezca de magia, tampoco porque esté basada en hechos históricos. Es realista porque entiende algo profundamente humano. Los monstruos no siempre tienen colmillos, cuernos o se ven mal. A veces ocupan cargos de autoridad, a veces hablan en nombre de la moral, a veces utilizan la religión, la política o una ideología para justificar sus
acciones. Y lo más peligroso, a veces, están tan convencidos de que están haciendo lo correcto que ni siquiera son capaces de reconocer el monstruo en el que se han convertido. Y eso es precisamente lo que hace que esta película siga siendo tan incómoda y realista décadas después, porque la discriminación, el fanatismo, el abuso de poder, la necesidad de encontrar un enemigo al que culpar no desaparecieron con la Edad Media, solo cambiaron de cara. La película nunca fue sobre París del siglo XV, siempre fue un patrón que la humanidad ha repetido una y otra vez. Y quizás esa es la lección más incómoda de todas. El verdadero peligro nunca ha sido el diferente, sino quien necesita convertir a esa persona diferente en un enemigo para justificar sus propios actos. Quasimodo tenía el aspecto de un monstruo, pero fue él quien demostró ser un hombre. Frollo tenía el aspecto de un hombre, pero fue él quien terminó mostrando ser el verdadero monstruo. Y es precisamente la razón por la que El Jorobado de Notre Dame sigue siendo para mí una de las películas más maduras, incómodas, pero humanas de Disney que haya hecho jamás. Y si te gusta este análisis, suscríbete porque todavía nos quedan muchas películas y bueno, es como la primera vez que hago un análisis serio y esto más o menos creo que si va bien, voy a hacer los dos, una vez al mes o una vez cada 2 meses de unos análisis un poco más extensos acerca de una película. No puedo irme sin primero hablar de la parte de la animación. Es espectacular, los escenarios, el trabajo de fondos. Yo creo que yo respeto mucho a la gente que trabaja haciendo fondos para que aparezca un poco y de repente ya, incluso también las canciones. No me gustan los musicales y me pareció espectacular. Así que bueno, nada, nos vemos, los quiero mucho, muchas gracias por todo el apoyo y bueno, espero que les haya gustado. Chao. Hasta la próxima. ¿Quién es el monstruo y quién es el hombre?